microorganismos, ¿no? En albores de 1980, desde el inicio más bien de 1980 hasta la actualidad, obviamente, em, el estudio de los microorganismos no cultivados, según su uso de la secuenciación de su material genético, del DNA, ha sufrido muchas modificaciones, ¿ya? Dentro de ellas, de estas modificaciones y mejores hallazgos, más novedosos e importantes para la ciencia, ha sido, sin duda alguna, en el año 2008. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué surge en el año 2008? Surge este enorme proyecto que se llama el proyecto del microbioma humano. Y este gran proyecto tenía un objetivo, ¿no? Era poder caracterizar precisamente el microbioma del cuerpo humano. O sea, en palabras facilitas, entender realmente qué microorganismos, ¿sí?, coexisten en nuestro cuerpo, con quienes compartimos nuestro cuerpo, ponerles un nombre, ¿no? O sea, su género, su especie, y poder determinar en cada una de las partes que tiene nuestro cuerpo quiénes están ahí habitando con nosotros. Y particularmente para nuestra área, la cavidad oral, resulta que un par de años más adelante, el año 2010, se genera precisamente esta base de datos publicada con un enfoque de la cavidad oral, que es denominada el microbioma oral humano, ¿no? Entonces, en la línea del tiempo, esos han sido los hitos o sucesos relevantes desde este gran descubrimiento que ha sido observar microorganismos a partir de un microscopio, hasta que el año 2010, evidentemente, se puede determinar qué bacterias, por ejemplo, con nombre genérico y de especie, están coexistiendo con nosotros en nuestra cavidad oral. ¿Ya? Entonces, esta es la revista famosa, seguramente han escuchado mucho de ella, y si no, pues les informo, se llama Nature. Es una revista reconocida a nivel mundial, donde obviamente todo lo que se publica ahí es medicina basada en evidencia, ¿no? Entonces, en esta revista Nature es donde se publica precisamente el genoma humano, ¿ya? En su volumen 486, precisamente un 14 de junio, miren, muy cerquita a la fecha de nuestra teórica, el año 2012. ¿Ya? Entonces, esta publicación, esta revista, obviamente ha agotado stock porque ha sido pues un boom para lo que es entender precisamente cómo esta diversidad de microorganismos está presente en nuestro cuerpo, para nosotros particularmente en ese contexto de lo que viene a ser pues el genoma de la cavidad oral. Y miren acá les presento en esta tortita de resultados precisamente estadísticos, cómo a partir de esta publicación, ¿no?, del genoma humano en el Nature, claro, ya podemos ver que efectivamente, por ejemplo, existe un 26,9% de estreptococos en lo que viene a ser la cavidad oral, Beiloneles en un 9,8%, Selenomonas en un 3,5, gemelas en un 3,3, Fusobacterium 3%, Prebotelas 2,7, Lactobacillus 2,3%. Entonces, dense cuenta, cada color nos está representando el hallazgo de estas bacterias y el porcentaje en el que precisamente lo vamos a encontrar en cavidad oral. Muy bien, entonces. Nada más como introducción y para que entiendan el propósito de este magno proyecto, ¿sí? Obviamente lo que estos investigadores deseaban es poder generar información, poder comprender a cabalidad los ecosistemas microbianos, ¿ya? O sea, poder entender quiénes de estos microorganismos son residentes, ¿no? eh, quienes forman parte, en todo caso, de la enfermedad, ¿no? O sea, quiénes sí van a estar actuando como saprófitos y qué otros van a estar actuando para generar daño o patología, ¿no? Entonces, es a partir de esta motivación que el 2007, pues, se genera este proyecto del microbioma humano, ¿ya? En un instituto muy reconocido y prestigioso. Entonces,
Obviamente que este gran proyecto tenía pues muchos enfoques, muchas situaciones que resolver, pero desde ya que uno de los aspectos más importantes, ¿sí? Era poder entender y estudiar precisamente comunidades microbianas que forman parte de la biota normal. Es así que sabemos que estos elementos, estas comunidades microbianas, forman parte de lo que hemos aprendido en temas pasados, de la biota normal. Están ahí para ser saprófitos, no van a causar daño, salvo algo excepcional suceda, como se los he explicado en clases teóricas pasadas. Entonces, este proyecto estudia las comunidades microbianas que precisamente están en la piel y que están en mucosas del ser humano. Entonces, quiere decir que va a estudiar las comunidades microbianas de la boca, y se lo subrayo acá porque para nosotros es el elemento más importante, por supuesto. Sin embargo, también considera el esófago, el estómago, el colon y la vagina. Entonces, si ustedes analizan todas estas estructuras que les acabo de citar, coincidimos plenamente en que todas ellas forman parte de lo que es la biota normal en el cuerpo humano. ¿Cómo hacen? ¿Qué elementos consideran para llegar a determinar aquello? Lo que usan es una secuencia genética, ¿ya? Muy específica porque utiliza subunidades pequeñas. ¿De qué elemento? Del 16S, que está precisamente en el RNA ribosómico. Y a partir de este elemento tan pequeñísimo, es que logran precisamente unificar los criterios e indicarnos, bajo medicina basada en evidencia, que bacterias, por ejemplo, forman parte de nuestra biota, ¿ya? Son saprófitas. En este caso, por ejemplo, para nosotros relevante, la boca. Entonces, con esa breve introducción, me voy a permitir, si alguno no recuerda o pues no lo sabía, vamos a recordar algunos términos que son fundamentales, guauitas, fundamentales que los estudien, los aprendan, perdón, los integren a su cotidianidad, porque van a escuchar muchísimo de ellos, van a leer muchísimo de ellos y también van a investigar mucho de esto en nuestra tercera parte del contexto práctico, ¿ok? Entonces, vamos a aprender la terminología de lo que es microbiota, microbioma, patobionte, holobionte, simbiosis, eubiosis, disbiosis y biofilm. ¿Ok? Uno a uno vamos a irlos aprendiendo. Entonces, como un contexto importante, ¿ya? Cuando nosotros estamos hablando de microbiota, voy a indicarles las diferentes condiciones que existen sobre la microbiota porque no es única, ¿ya? Hay lo que se llama la microbiota residente, tenemos la microbiota transitoria, tengo otra también, sí, que se denomina microbiota oportunista. Y vamos a ver, y voy a marcar en esta clase, las diferencias que existen, ¿sí? Bueno, veamos. Microbiota residente. Y de cierta manera, todos estos contextos los hemos aprendido también ya. Hemos adquirido los principios básicos de ellos. Y se van a dar cuenta y van a entender por qué. Microbiota residente. Residente quiere decir que va a establecerse de una forma permanente. ¿Ya? Normalmente esta microbiota residente no debe causar enfermedad, está en un contexto saprófito en esa área. Por ejemplo, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis. Estos van a estar de manera normal como saprófitos, como elementos de manera permanente. ¿Dónde? En la piel, ¿no es cierto? Salvo ocurra algo, recién generarían alguna patología. Por eso les indico aquí, normalmente no producen enfermedad. Bien, veamos cuál es su diferencia con una microbiota transitoria. Si ustedes escuchan el término, ¿no? Transitorio, ¿qué viene a mi cabecita? Transitorio, de paso, no se va a quedar, estará un ratito y se va a ir, ¿no ve? Eso quiere decir transitorio, estás de paso. Entonces,
Quiere decir que esta microbiota transitoria va a estar formada por bacterias que van a estar presentes, y recuerden esto, ¿sí? Días, semanas, meses, pero no van a estar o no se van a establecer de manera permanente como lo hace la microbiota residente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Están unos días, están unas semanitas, unos meses, ok, desaparece. ¿De dónde viene esta microbiota transitoria si solo va a estar días, semanas o meses? Va a venir del medio ambiente, ¿sí? No van a generar enfermedades ni tampoco van a estar estableciéndose de forma permanente en la superficie. Esto explica el hecho de que no tienen mucha importancia, ¿sí? Siempre y cuando no haya un daño en lo que es la biota residente, ¿no? Entonces, ok, pues están ahí, tenían que pasar por ese lado porque tienen otro destino, otro lugar al que ir. Entonces, solo han pasado por ese hábitat, pues un día, un par de días, unas semanitas, un par de meses y listo, ¿no? No van a causar mayor problema, por eso dices una microbiota transitoria. Ahora, una microbiota oportunista. Aquí, ¿cuál es el criterio que debes de conocer? Son bacterias residentes que en condiciones preexistentes pueden llegar a potencializar claramente la vulnerabilidad del hospedero. Entonces, esta vulnerabilidad, entiéndase, en su sistema inmunológico, va a hacer que se desarrolle, va a hacer que se origine una enfermedad de mayor gravedad. ¿Sí? Nosotros pongamos el ejemplo, una persona con VIH-Sida. Sabemos claramente que su sistema inmunológico está altamente comprometido. Y esto, por ejemplo, es una situación que aprovecharía, por ejemplo, Candida albicans, ¿no es cierto? Entonces, se instalaría con mayor frecuencia a nivel de la cavidad oral. ¿Por qué? Porque sabe que en este paciente hay una vulnerabilidad, ¿no es cierto? Entonces, bueno, dice, claro, el sistema inmunológico está inmunosuprimido, yo voy a aprovechar, ¡tim! Voy a causar aquí más enfermedad, ¿ya? Por lo general, no causarían enfermedades en su hábitat normal, pero miren, aquí está pues la diferencia, siempre y cuando esta personita esté sana. En el ejemplo que les ponía yo de una persona con VIH-Sida, claramente sabemos que no está sana, ¿no es cierto? Ahora, retomando este ejemplo, les decía, por lo general no causa enfermedad, ¿no? En su hábitat normal en una persona sana, pero sí podría causar en un ambiente diferente, ¿no? O sea, si se cambia de lugar, si estas bacterias, por ejemplo, se dirigen a otra zona, ¿no? Del cuerpo. Ejemplo, Staphylococcus aureus. Recuerda, nosotros hemos tomado como parte del contexto teórico de la unidad dos géneros, ¿no? Y unos géneros que hemos revisado ha sido precisamente Staphylococcus. Otro elemento que conforma parte de esta microbiota oportunista es Escherichia coli también, por ejemplo, ¿no? Ahora miren, así como hay bacterias buenas, ¿no es cierto? Malas y feas, aquí está pues una de las feas, porque estas son las patógenas estrictas. Cuando ustedes escuchen patógena estricta, lo que tienes que recordar siempre en tu cabecita es lo siguiente. Una bacteria patógena estricta siempre, resalta esto, siempre va a causar enfermedad, ¿no? O sea, están diseñadas para eso, para generar enfermedad, de ahí viene su nombre, es una patógena estricta, ¿ya? Ahora, ejemplos. Lo llevábamos, ¿verdad? La anterior clase, Mycobacterium tuberculosis. Este bacilo siempre va a causar enfermedad. Neisseria gonorrea, lo mismo, ¿no es cierto? También hemos aprendido eso en nuestra anterior unidad. Muy bien, entonces, ¿qué es bien importante que recuerdes? Esto lo hemos revisado en clases cuando hemos hablado de biota normal del organismo humano o del cuerpo humano. Recuerda que forma parte
o existen zonas del cuerpo humano que están colonizadas por una microbiota residente, ¿no es cierto? O sea, normal, está ahí, es aprófita en esa área. ¿Cuáles son estas zonas del cuerpo? Tenemos, por ejemplo, la mucosa nasal, tenemos lo que es la orofaringe, desde ya el tubo digestivo, la vagina, la uretra y, por supuesto, la piel. Entonces, claro que hay bacterias residentes en la piel, claro que hay bacterias que son residentes, por ejemplo, a nivel de la cavidad oral, en la lengua. Tenemos bacterias residentes en el esófago. Es decir, todas estas áreas que acabo de citar, todas estas zonas del cuerpo, tienen bacterias residentes. Ahora, ¿cuál es esta relación, sí, que existe precisamente entre la microbiota normal y el huésped? Entonces, algo que no debes olvidar nunca es que realmente la microbiota normal siempre está beneficiando al huésped. ¿Por qué? ¿Cómo argumentamos que realmente es tan buena y que beneficia al huésped? Porque, claro, está generando una barrera, ¿sí? Una pared. Lo que trata de hacer es impedir claramente el crecimiento excesivo de estos patógenos estrictos, de estos patógenos, estos microorganismos perjudiciales, ¿sí? Entonces, a este fenómeno de impedir o evitar el crecimiento excesivo de microorganismos perjudiciales se conoce como un fenómeno llamado antagonismo microbiano o exclusión competitiva. Y si analizamos, claro, ¿qué está pasando? Hay una lucha. A ver, antagonismo microbiano. Están luchando las buenas contra los malos, ¿no? Las bacterias buenitas contra las bacterias malas. Exclusión competitiva, ¿por qué? Claro, porque recuerda, estas bacterias buenitas, las saprófitas, quieren luchar por su alimento, por el lugar, ¿no es cierto? ¿Para qué? ¿Cuál es el único fin común que tienen? La reproducción. Quieren que se reproduzcan más buenitas que bacterias malas, pues. Y para aquello, por supuesto, tendrán que competir. Por eso los microorganismos, yo les explicaba en clases, que siempre están compitiendo todo el tiempo. Tienen que luchar por su hábitat, por sus alimentos, ¿cierto? Con un fin común. ¿Cuál? La reproducción. Y en este contexto surge precisamente lo que es la simbiosis, ¿ya? Vamos a definir nosotros simbiosis como esta asociación que establecen entre sí dos organismos en la que al menos uno de estos organismos depende del otro, ¿ya? Ahora, dentro de estos términos que ustedes tienen que incorporar y aprender, también es necesario conocer qué es el comensalismo, el mutualismo y el parasitismo. Si nosotros decimos comensalismo, estamos hablando de que un organismo se beneficia y el otro no se perjudica. ¿Ya? Es decir, bueno, uno va a tener pues un beneficio, algo a favor, pero no importa, el otro organismo no se va a perjudicar de ninguna manera. ¿Qué pasa en el mutualismo? Esta es pues la condición idónea que deberían tener o que se debería establecer entre dos organismos, ¿cierto? El mutualismo. ¿Por qué? Porque el mutualismo es la situación en la que ambos organismos se benefician. A la inversa o al contrario de lo que es el parasitismo. El parasitismo nos está manifestando que de estos dos organismos, un organismo se beneficia, pero siempre a expensas del otro, ¿sí? Sin aportar absolutamente nada. Entonces, hemos aprendido términos nuevos o retroalimentado alguno de estos términos que ya conocían desde lo que es simbiosis, comensalismo, mutualismo y parasitismo. Ahora vamos a repasar, retroalimentar y o aprender otros términos, como por ejemplo microbiota, ¿ya? Esto ya lo hemos revisado. Entonces, es un microbiota
es toda comunidad de microorganismos vivos, ¿sí? Estos microorganismos están vivos. Estos microorganismos son residentes en un nicho ecológico determinado. Por eso decíamos, ¿no? La biota frecuente a nivel de la cavidad oral, en el aparato digestivo, en la vagina, en la piel, ¿no es cierto? Porque son residentes en estos nichos ecológicos puntuales, específicos, determinados. ¿Cuál es la principal diferencia entre microbiota y microbioma? Porque no son lo mismo. Cuando nosotros decimos microbioma, estamos hablando de un conjunto de microorganismos, es decir, hablamos del microorganismo, hablamos de la información genética que tiene este microorganismo y cómo se relaciona todo esto, microorganismo, componente genético, con el ambiente, ¿sí? Con el ambiente en el que viven estos microorganismos y cómo interactúan precisamente con el huésped. Porque si ustedes analizan, realmente nosotros pues nunca estamos solos, ¿no? O sea, nuestro cuerpo tiene una serie de elementos, estructuras mediante las cuales nosotros, pues, y en las cuales estamos coexistiendo con precisamente estas bacterias, ¿no es cierto? Ok, patobionte. Definición, perdón. Ya. Cuando hablamos de este término patobionte, nosotros tenemos que entender que son microorganismos, ¿sí? Em, Perdón. Ay, creo que tengo problemas con... Espérame un segundito, por favor. Creo que tengo problemas con mi internet. Un ratito. Perdón. Ahora sí, parece que mi conectividad estaba un poco lenta. Perdón, disculpas. Ahora sí, ya he modificado el internet y creo que ahora vamos a estar mejor. Ok, les decía, perdón. Patobionte, ¿sí? Son microorganismos endógenos benignos, o sea, quiere decir, sí son saprófitos, con la capacidad de provocar algunas patologías. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo provocan enfermedad? Siempre y cuando este ecosistema esté alterado. Caso contrario, no causaría ninguna patología. ¿Ok? Muy bien. Sigamos entonces. Ahí estamos. Holobionte. Ese es un término que ustedes van a ver que en la parte tercera de nuestras prácticas, al finalizar la gestión, van a leer muchísimo este término, ¿ya? En los papers, en los artículos. Holobionte quiere decir un superorganismo, y así se ha denominado al ser humano. ¿Por qué? Porque holobionte es el organismo huésped, ¿no? Y todos los microorganismos que residen en él. O sea, somos nosotros y los miles de millones de bacterias y microorganismos que están en nosotros. ¿Ok? Simbiosis. La simbiosis ya la hemos definido. Aquí te pongo otra definición. Es la asociación íntima de organismos de especies diferentes para beneficiarse mutuamente en su desarrollo vital, ¿cierto? O sea, es como prácticamente la definición que les ponía, pero con un cambio, ¿no? De algunas palabritas, pero se entiende igual. Eubiosis y disbiosis. Eubiosis es la condición en la que el microbioma normal está en equilibrio. Entonces, después de esta clase introductoria, por favor, no se olviden que eubiosis nos habla de este equilibrio en el cual resulta pues beneficioso para el huésped coexistir con este microbioma. ¿Por qué? ¿No? Porque así va a poder desarrollar sus funciones estructurales, inmunitarias, metabólicas, etcétera, ¿no? En una condición claramente de equilibrio. ¿Por qué? Porque hay un beneficio para ambos elementos, huésped y microorganismos. La disbiosis. La disbiosis es conocida también como disbacteriosis, ¿ya?
y hace referencia a un desequilibrio. Entonces, eubiosis, acuérdense siempre, te habla de un equilibrio. Disbiosis te habla de un desequilibrio, ¿ya? ¿Desequilibrio en qué? En el número, probablemente, o en el tipo de colonias microbianas que han colonizado al hombre. Entonces, es súper importante que después de esta clase introductoria que hemos generado, por favor, vayas repasando estos términos que hemos aprendido la clase de hoy. Bueno, entonces, la siguiente clase, nosotros vamos a entrar a lo que viene. Puedo terminar con estas dos definiciones más, ¿ya? Estas más, y la siguiente clase ya vamos a entrar a lo que son los ecosistemas en cavidad oral. Metagenómica es la secuencia, o sí, el estudio de la secuencia del DNA de una comunidad microbiana particular o específica. Eso es la metagenómica, todo el estudio de su DNA de una comunidad microbiana. ¿Qué estudia la epigenética? La epigenética combina todo este aspecto genético, como dice su nombre, pero cómo todo este contexto genético se vincula y se relaciona con el medio ambiente, ¿ya? Y finalmente, el biofilm. El biofilm es una comunidad, se define como una comunidad sésil de microorganismos que se caracteriza por tener células que están unidas por superficies embebidas en una matriz de sustancia polimérica extracelular. Esa es una definición bastante cortita. La siguiente clase yo les voy a dar una muchísimo más amplia, ¿sí? Porque también de forma más específica vamos a ir estudiando y entendiendo la importancia real de lo que es este biofilm, que es súper importante porque causa muchas patologías. Entonces, para terminar la clase de hoy, ya hemos entendido claramente que se busca siempre la simbiosis, es lo que y el estado en el que todos quisiéramos estar. Sin embargo, recuerden que no siempre suscita de esa manera. Podemos cambiar de un estado de simbiosis a un estado de disbiosis. La disbiosis se genera por muchos factores, desde cambios en el pH, el tipo de dieta que llevamos, agentes químicos, el medio ambiente, los nutrientes. Todo esto son realmente factores que generan disbiosis. Y recuerden siempre, la disbiosis genera pues una desregularización a nivel de lo que es el sistema inmunitario, ¿no? El sistema inmunológico. Por ejemplo, a nivel de la cavidad oral, es muy frecuente encontrar disbiosis que se manifiesta a partir de enfermedades periodontales o de pronto pueden ser enfermedades a nivel de la mucosa oral, pueden ser candidiasis. Entonces, sí, esta relación directa con el sistema inmunológico, claro que produce estas enfermedades que sí son evidenciables en cavidad oral, pero pueden ser más allá de la cavidad oral otro tipo de enfermedades, ¿no? Como el cáncer, por ejemplo, enfermedades autoinmunes, enfermedades inflamatorias, o podríamos incluso hablar de enfermedades hasta genéticas hereditarias. ¿Ok? Muy bien. Entonces voy a dejar de compartir. Y bueno, hoy hemos tenido una clase breve porque estamos bastante bien en nuestro contenido teórico, así que me parecía importante empezar a introducir este gran e importante tema de caries, hablando principalmente de cómo se ha generado este estudio del microbioma humano, del microbioma oral y cómo debemos realmente incorporar en nuestro léxico, sobre todo para la materia, de estos elementos y definiciones que ya lo han aprendido hoy día. ¿Ya? Muchas gracias, les agradezco mucho su tiempo. Yo sé que muchos de ustedes, sobre todo los varoncitos, deben estar muy pendientes del mundial, así que espero que lo disfruten, que puedan ver el partido, disfruten el resto de jornada, mis guaguitas, y nos vemos la siguiente semana. Ya tendremos notificación si es en